Ok, listo, muchachas. Todas son niñas las que estamos acá. Bien. Esta es una pregunta de la competencia de indagación, ¿sí? Recordemos que en las pruebas IFES de ciencias naturales a ustedes les evalúan, está ingresando Kiana García. Vamos a salir un momento allí para tomar la asistencia ahí enseguida, que yo tomo siempre la captura. Ok, listo, Kiana, bienvenida. Espero que te encuentres muy bien. Kiana, una pregunta. ¿Tú tienes la posibilidad de encender tu cámara allí? ¿Tienes inconvenientes con la cámara o algo? Kiana, Kiana. El sí es que sí tienes problemas con la cámara y con el micrófono, que tú tienes excusa. Ok. Listo, Kiana, listo. Esta no habíamos iniciado todavía, estábamos esperando que alguien más se uniera. ¿Viste, Luisa? Te dije que alguien más iba a entrar. Ay, Valió ahorita la se pena la sale espera. alguien. Va a ver, va a ver, va a ver. Me voy. No, pero ¿por Va a qué? ver. ¿Por qué? Tenle fe a tus compañeras. Listo, miren. Ah, Esta es una pregunta de la competencia de indagación, una de las competencias que más duro nos da a veces, nos da en ciencias naturales en general. Entonces, es importante que veamos acá algunos de los aspectos que se presentan con algunas palabras específicas de esta competencia, ¿sí? Algunas de ustedes, como Luisa y Angie, sí vieron la explicación de lo que dijo el profesor Juan ese día con respecto a la diferencia de una conclusión con una predicción o con una inferencia. ¿Sí? Esos eran aspectos que él mencionaba allí y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en cuanto a cómo podemos diferenciar una conclusión de una predicción o de una inferencia. Hablemos un poco de ello antes de tomar esta pregunta. En las pruebas IFE, muchachas, a ustedes les van a aparecer algunas de las preguntas puntuales asociadas a este tipo de palabras. Inferir, por ejemplo. A ustedes les van a pedir que hagan conclusiones o les piden concluir y también les van a pedir que ustedes hagan predicciones o predecir. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro desde el punto de vista literario cuando nosotros concluimos, cuando predecimos o cuando estamos infiriendo, ¿sí? Entonces, para nosotros tener en cuenta este tipo de palabras que son tan comunes en las preguntas de ciencias naturales, empecemos por la palabra concluir. Miren, concluir es algo, es una acción muy solicitada en este tipo de preguntas del área de ciencias. ¿Qué vamos a tener nosotros entonces? Vamos a tener conclusiones. Cuando nosotros hablamos de conclusiones o cuando concluimos es porque debemos hacerlo en base a unas evidencias, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos evidencias, cuando hemos tomado mediciones de distinto tipo, ¿sí? Digamos que estos puntos son valores que vinieron naciendo de unas mediciones. Acá tenemos un plano cartesiano que nos está mostrando dos magnitudes cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa palabra y cómo podemos asociarlas? Miren, nosotros solo podemos concluir o podemos tomar acciones de conclusión en el rango de valores donde nosotros tengamos medidas reales, donde tengamos evidencias físicas que puedan constatar algo que nos están afirmando y podamos concluir que eso es así. Esto es la conclusión. Si nosotros no tenemos evidencias físicas en nuestras situaciones de ciencias para concluir algo, no podemos decir que eso es una conclusión, ¿sí? Si nosotros tenemos un grupo de datos y nos basamos en su tendencia para luego decir que podemos concluir, entonces no estaremos tomando la acción correcta allí. Ese grupo de datos que ustedes están viendo puede tener una tendencia como la que yo les estoy mostrando ahora. Digamos que él muestra esa tendencia allí, como de aumentar a disminuir.
¿sí? Y digamos que yo quiero realizar quiero afirmar la validez de una afirmación que me hicieron, ¿sí? A mí me piden identificar si es una conclusión, una predicción o una inferencia, porque son palabras claves que aparecen allí. Entonces, cuando nosotros hablamos de una predicción, es porque nos estamos basando en datos que se encuentran en una línea de tendencia y no tenemos una evidencia física para constatarla, pero tenemos algunos datos que sí son reales y que tuvieron una línea de tendencia que me permitieron ver luego que se generó una predicción allí, ¿sí? Entonces, eso es la predicción. Son validez de información que se hacen en base a una línea de tendencia. Y por último, tenemos las inferencias. En cuanto a líneas de tiempo, nosotros podemos inferir cuando nos referimos a líneas de tendencia que se encuentran en un tiempo pasado, ¿sí? Todo esto se realiza en base a líneas de tiempo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas palabras al momento de dirigirnos a preguntas de la competencia de indagación. Siempre que les pidan concluir, predecir o inferir, ya sabemos que estamos en una pregunta de indagación. Entonces, debemos basarnos en la evidencia que se nos muestra para finalmente elegir una tendencia y a partir de allí nos vamos ahí a elegir opciones que puedan entrar dentro de eso que estamos diciendo nosotros ahora. Entonces tenemos esta pregunta acá, muchachas. Sí, es una pregunta, como les venía diciendo, de la competencia de indagación y la colocamos acá para iniciar, ¿sí? Para iniciar, para ver cómo estamos allí. Ya Luisa la vio, Angie la única que la ha visto es Luisa. Entonces vamos a dejarla ya de última. Porque Angie no la vio porque ella no estuvo conmigo al principio. Entonces, em, vamos a ver para ver cómo les va con esta pregunta, cómo responden allí. Y lo que hacemos nosotros acá en física, siempre nos tomamos unos 2 minutos máximo para dar respuesta a una pregunta y luego la socializamos. Y en base a esas justificaciones que ustedes me hagan o que yo, preguntas que yo les haga a ustedes, ahí vamos ahí vamos ahí como haciendo el diagnóstico de realmente qué conceptos debemos afinar allí en física, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos 2 minutos para leer esta pregunta. Vamos a mirarla muy bien. Y luego de 2 minutos, son las 3:50. A las 3:52 vamos a elegir una opción de respuesta. Bueno, yo les voy a preguntar ya la opción de respuesta que hayan elegido. Si la tienen antes, mucho mejor. Pero pueden tomarse los 2 minutos para eso, ¿sí? Entonces vamos a esperar hasta las 3:52 mientras ustedes leen, como leerían ustedes en sus pruebas, así todo en silencio y su cabeza y su voz allí. Entonces, le damos esa pregunta, 2 minuticos allí y, y socializamos la respuesta. Ok, listo, 3:52 de la tarde. Vamos a escuchar sus respuestas allí para ver cómo les fue. Empecemos por Luna. Adelante, Luna, para ti, ¿cuál de las opciones sería la correcta aquí? Profesor, todavía no escogí una opción. Estaba viendo y creo que es la B, pero no sé por qué. Entonces no sé si me deja leer un momento más. Dale, tranquila. ¿Cómo hacemos
Yana puede escribir por el chat. Yana, tú tienes la posibilidad de usar micrófono, de hablar allí. Yana. Ok, Kiana, si de pronto tienes inconvenientes con el micrófono, podrías escribir allí la justificación de por qué es la B mientras yo voy preguntándole a los demás, ¿sí? Porque más que todo, más que la respuesta, me gustaría saber son sus justificaciones, ¿sí? Lo que los llevó a elegir una respuesta. Incluso si ustedes me dicen como que no, profe, yo escogí cualquiera allí, como por Profesor, ya poner creo una. que sé por qué es la B. Bueno, no sé, o sea, creo que es eso por lo que acabo de leer, pero no se lo voy a decir. Bueno, dice, la, ¿qué predicción puede hacerse a partir del modelo? Escoge la B para levantar la caja. Se necesitará que la magnitud T sea mayor que su peso. Yo la escogí porque decía sobre esta una tensión T con la finalidad de levantar el cuerpo de peso mg. Entonces que yo infiero también de la imagen que se necesita como que haya una mayor tensión para que se pueda levantar la barrita que está ahí, porque si no hay una, o sea, si también llenos a la vida cotidiana, si no hay una buena tensión, creo que no se podía levantar, si no tensionamos bien o no hacemos una buena fuerza para levantar algo, ¿cómo lo vamos a levantar? Entonces creo que si se le aplica una tensión menor, no podíamos levantar ese cuerpo. Eso por eso creo que es la B, y por lo que dicen. Ok, ok, excelente justificación allí, Luna. Vamos a escuchar a Norma. Norma, para ti, ¿cuál sería la respuesta de esta pregunta? La verdad me siento bastante confundida, pero me voy más por la B. Pero, ¿qué te O sea, confunde de esta pregunta? no sé, yo me considero mala en física, entonces No, no no, sabría decir. eso, miren, nadie es malo en una o en otra. Simplemente a veces, digamos que hay asignaturas que nos cuestan un poco más, pero para eso estamos acá, para darles a ustedes lo que necesitan para responder. Entonces, a mí me gustaría saber qué dudas tienes así con, sí, con esta pregunta. Sí, es una pregunta con la que podemos empezar allí, conocerlas ahí cómo están ahí en la asignatura. Ah, pues según yo simplemente elegí la B porque las otras no me llamaban la atención. Ok, No porque tengo lo claro. ¿por qué tú crees que la A no es correcta, Norma? Ah, según yo van en el mismo sentido. Por eso, Ujú. Sí van en el mismo sentido, de hecho. o sea, O sea, lo que tú dices es cierto. antes Ellas van en el mismo sería sentido. Entonces ya por eso podemos decir que no es la A porque ahí dice otra cosa diferente. ¿Cierto? Listo, entonces eso vámonos. sí se puede. Ok, vamos a escuchar a Angie ahora. Angie, para ti, ¿cuál opción de respuesta sería la correcta aquí? Profesor, como dijo la compañera Luna, que también sería la B, porque para poder alzar un peso así de esa, pues si se supone que es una grúa, tiene que ser un peso grandísimo. Y tanto el motor ayuda a subirlo, pero si hay mayor tensión, mayor fuerza va a haber para poder alzar el peso. Es correcto, Angie, bien. En efecto, acá la respuesta es la B, ¿sí? Es una pregunta donde uno mira ahí, digamos que desde un punto de vista básico, cómo manejan de pronto el tema de las fuerzas, ¿sí? Se identifican bien de qué les hablan allí. Y bueno, aquí la palabra T no les han dicho que es en ningún momento. Entonces, a mí me gustaría saber para ustedes cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre esta masa que estamos viendo aquí. Si yo les preguntara qué fuerzas se ejercen sobre esa masa, ¿cuáles son? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Sí? Luisa, para ti, qué fuerzas se están ejerciendo sobre esa caja que te estoy señalando? ¿Cómo así? O sea, sobre la caja. Sí, ¿qué fuerzas se están aplicando sobre ella? Tensión. Ajá.
¿Y cuál más? Tensión Y la normal, ¿eh? profesor. Y la normal. ¿Quién dijo la normal? Yo, profe. Angie, listo. ¿Qué opina Luna? Luna, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre esa caja? Profesor, bueno, como ya dijeron, creo que la detención y la normal no sé si iría ahí. ¿Por qué crees que no iría la normal, Luna? Espérese, déjeme ver bien. Y ya le digo si va o no. Ok, vamos a indagar ahí con Norma. Norma, para ti, ¿qué fuerzas se están ejerciendo sobre esa caja? Sobre la caja nada más. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre ella? Norma. Norma. No, no te escucho bien, Norma. ¿Ustedes la escuchan bien? Profe, lo que pasa es que ella a veces sí tiene problemas así con el internet. Ella parece que está hablando, pero yo no la entiendo. Suena como un... Pero es por el internet, profe. Y Luisa apagó su cámara. Luisa sí tiene que tener la cámara encendida. Eso, Ah, bien. ya. Ok, bien. Por ahí me dijeron algo, y algo que vi, sí, también vi en el otro grupo. Y mencionaron la fuerza normal. Acá entre las fuerzas que se están ejerciendo. Luna todavía está comunicándome allí. En un momento me gustaría saber para ti, Kiana, ¿qué fuerzas crees que se están ejerciendo sobre esa caja que nosotros estamos viendo allí? Kiana. Profesor, ¿Sí? yo creo que la normal no puede ser. ¿Por qué, Luisa? ¿Por qué crees que la normal no? Porque la normal se supone que es cuando se apoya sobre un cuerpo y ella no se está apoyando sobre nada, ella se está manteniendo ahí. Listo, Eso no es eso, como una fuerza de contacto, creo que es algo así. Una vez yo creo que escuché que era como una fuerza de contacto entre dos objetos. O sea, que sí, ejerce una fuerza de contacto que ejerce un objeto sobre otro, creo que es así. sí Exacto. se puede decir que la superficie es otro objeto, pero bueno, vamos. Eso mismo, esa fuerza también me la dijeron en el grupo en el anterior y no esperaba que me lo dijeran. Por eso les pregunté a ustedes enseguida y vamos a aclarar eso enseguida de la fuerza normal. Y vamos a ver por qué en este caso no tenemos fuerza normal y en qué situación sí la tenemos. Entonces, se salió Norma. Siempre se sale alguien, pero ella sí parece que fue por internet. Estoy preparándoles el tablero acá. Ah, bueno, listo ya. Y en el anterior grupo pasaba que les costaba también, digamos que identificar fuerzas de tensión. Entonces, bien, les voy a compartir el tablero de hidro para que podamos verlo allí. Ok, listo. En este tablero acá, está 11C2, vamos a ver cuándo podemos encontrar la fuerza normal. Miren, la fuerza normal es una fuerza que se presenta cuando tenemos cuerpos apoyados sobre superficies, ¿sí? Solamente surge cuando tenemos superficies donde podemos apoyar un cuerpo. Por ejemplo, en el suelo o en la silla donde estamos sentados. Imagino que están sentados todos allí, sentadas todas. Si nosotros estamos apoyados sobre algo, sobre nosotros se estará ejerciendo una fuerza que se llama fuerza normal, que surge solamente en esos momentos, ¿sí? No siempre va a haber una fuerza normal y no siempre se va a dirigir hacia arriba. Eso es muy importante que lo tengan presente. Entonces vamos a ver situaciones donde
se presenta la fuerza normal. Lo más común es ubicar un cuerpo sobre una superficie, ¿sí? Digamos que tenemos un suelo y sobre ese suelo apoyamos ahí una caja, que es la que nosotros estamos viendo. En esa situación, la caja estaría siendo sometida a dos fuerzas. La primera es la fuerza normal, que tendría esa dirección hacia arriba, como generalmente la hemos visto, y también estaría siendo ejercida por su peso. Esta sería la situación donde encontramos la fuerza normal y el peso en el mismo momento, pero no siempre vamos a encontrar la fuerza normal en esa dirección. ¿Por qué? Precisamente porque nuestra superficie no siempre va a ser horizontal, así no siempre va a ser, no siempre va a presentar esa inclinación que se ve allí. Por ejemplo, si nosotros habláramos de un plano inclinado como el que les estoy haciendo ahora, digamos que un plano inclinado es esto, allí, y sobre eso apoyamos una caja. La fuerza normal en este caso tendría esta dirección, siempre es perpendicular a la superficie donde ustedes se encuentran. Y va a tener esa dirección hacia afuera de la superficie, siempre alejándose de ella. Es una forma de verlo también. Perpendicular significa que está a 90 grados con respecto al otro. Entonces, siempre tengamos eso presente. La fuerza normal va a estar siempre cuando tengamos cuerpos apoyados sobre alguna superficie. Si no hay ninguna superficie que apoye al cuerpo, entonces no va a existir una fuerza normal allí. Eso es lo primero que podemos decir. Aquí el peso en este caso tendría la misma dirección que va a tener siempre, dirigiéndose hacia debajo. Acá tenemos el peso y acá tenemos la fuerza normal. Entonces, estas son las situaciones donde nosotros podemos encontrar la fuerza normal y el peso en un plano inclinado. Ahora, como les venía diciendo, la fuerza normal puede presentarse en todas las direcciones que ustedes quieran, siempre y cuando haya una superficie de apoyo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pared, cualquiera así como la que tenemos en nuestra casa, y solo para hacer la prueba colocamos una caja sobre ella aquí, pero obviamente si la ponen así se va a caer, tiene que haber una fuerza que la sostenga, ¿cierto? Entonces ponemos nuestra mano allí, supongamos que esa es una mano. Se coloca algo que la sostiene, que es la fuerza de la mano allí. Luna, que a Luisa se le fue el internet, que cuando vuelva entra. Ok. Listo, en esta situación nosotros tenemos allí esa caja apoyada sobre una pared. En este caso, niñas, lo que ocurre es que la fuerza normal va a ser como, como les he dicho ahora, va a ser perpendicular a la superficie donde se encuentra. Es decir, se vería con esta dirección hacia afuera de ella. Se vería en este caso horizontal la fuerza normal y el peso tendría la dirección de siempre. Aquí vemos la parte perpendicular con respecto a la superficie donde está. Entonces, son dos situaciones diferentes, tres situaciones de las que hemos hablado en donde hemos visto la fuerza normal en varios ámbitos y en varias situaciones diferentes allí. Entonces, no es que siempre se va a dirigir hacia arriba. Podemos encontrar una situación incluso en la que podemos ver nosotros esa fuerza normal dirigida hacia abajo en la misma dirección que el peso. Por ejemplo, si ustedes apoyan una caja sobre el techo, no es algo que nadie haga así comúnmente, pero suponiendo que se haga, digamos que tenemos aquí a alguien que está sosteniendo esa caja allí, así, sobre una superficie que es un techo. En esa situación pasa lo mismo. La fuerza normal sería perpendicular a la superficie, saliendo de ella, y en este caso vamos a tener que el peso va a tener la misma dirección que la fuerza normal.
Entonces, miren, en sus pruebas IFES, hablando de fuerzas, hablando de fuerza normal, de peso, de tensión, digamos que son ese tipo de cosas que a ustedes no les van a dar esa información sobre cuándo se presenta uno o la otra, ¿sí? El IFES va a suponer que ustedes ya aprenden a diferenciar cuándo pueden encontrar una fuerza normal o cuándo no la van a encontrar. ¿Sí? ¿En qué situación ustedes no van a encontrar una fuerza normal? Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos hablando en esa pregunta. Si nosotros tenemos una caja como la que teníamos allí, podemos nosotros acoplar una cuerda, por ejemplo. Venimos y amarramos ahí esa caja con una cuerda. Entonces la tenemos ahí sobre algo más. En esa situación, lo que el cuerpo sufre aquí son dos fuerzas. La primera es su peso y la segunda es esta fuerza que se encuentra acá arriba, que es la fuerza de tensión. Esta es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la fuerza que surge cuando tenemos cuerpos acoplados a cuerdas, a bandas elásticas, también pueden hacer las fuerzas de tensión. Allí es cuando nosotros vemos este tipo de fuerzas. Entonces, es muy importante que identifiquemos cuándo aparece una y cuándo aparece la otra, porque habrán enunciados, habrán opciones de respuesta en las que nos pidan encontrar o que aprendemos a diferenciar entre una o la otra, ¿sí? Por ejemplo, en esta determinada situación se puede decir que la fuerza normal y la fuerza de tensión van en la misma dirección, por ejemplo. Y ustedes dicen como que, bueno, la fuerza normal en ese ejemplo no existe, no puede ser esa. Ya si ustedes tienen claro lo que es la fuerza normal o lo que es la tensión o el peso en diferentes situaciones, entonces van bien allí. Pueden dar respuesta a otras cosas en las que ustedes sí les van a brindar algún tipo de información, ¿sí? Entonces es la idea, muchachas, que quede claro cuando hablamos nosotros de fuerzas en específico, ¿sí? Son algunas de las situaciones que se presentan para cada una de las dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a colocar una situación ahora y ustedes me dicen cuáles son las fuerzas que aparecen allí. Profesor, antes que ponga la situación, yo le iba a preguntar algo. En el segundo caso, el de la pared, ¿por qué va perpendicularmente la fuerza normal y no iría hacia arriba? Mm, ok. ¿Te refieres a este de aquí? Espérate, déjalo. Sí, sí, al segundo, al que está apoyado contra la pared. Este de aquí, ¿por qué no iría hacia arriba? Sí, Aquí. ese. Porque la fuerza normal siempre va a ir perpendicular a la superficie. Sí, ¿qué es lo que tú tienes de este lado? Tú tienes de este lado es la pared aquí. Esto es una pared. Ya esa es tu pared, una pared azul allí. Listo. ¿Por qué no iría hacia dónde me dijiste que iría hacia arriba? Me dijiste. Sí, Ok, aquí no podría ir hacia arriba, Luna, porque para que fuera hacia arriba nuestra superficie tendría que estar por debajo del cuerpo. Para que esa dirección fuera contraria a a esa superficie en la que nosotros nos encontramos. ¿Sí? Siempre es algo, lo más común para nosotros es ver la fuerza normal así, hacia arriba, porque generalmente nosotros trabajamos con situaciones donde nos encontramos con superficies horizontales. Por eso para nosotros lo común es ver la fuerza normal hacia arriba. Pero como les digo, digamos que la definición de esa fuerza normal es aquella fuerza cuya dirección siempre va por fuera o hacia afuera de una superficie y va a ser perpendicular a ella. Entonces, si nosotros queremos aplicar ese concepto acá, en ese segundo caso, Luna, tenemos que emplear eso y construirlo de la manera en que lo hicimos aquí, ¿sí? Si tú apoyas cualquier objeto sobre la pared, tú vas, a medida que tú ejerces la fuerza que es la que estamos viendo aquí, esa me faltó ponerla.
Tú para sostener esa caja allí, tú tienes que ejercer una fuerza. Y entre mayor sea esa fuerza que tú estás haciendo, mayor va a ser la fuerza normal que experimentas. Por ejemplo, que todos de niños, digamos que de niños, incluso quizá ahora mismo, como estamos ahora, en algún momento nos estrellamos contra una pared así jugando o corriendo, de pronto nos caímos y nos golpeamos en la pared o no sé, cualquier tipo de ejemplo en el que eso haya sucedido, ¿sí? Cuando ustedes sufren un golpe en una pared, hablo de las paredes que se encuentran, digamos que levantadas, ¿sí? Las que podemos tocar nosotros con nuestras manos así. Esa pared como la vemos allí, miren, si ustedes reciben un golpe con respecto a esa pared, digamos que la fuerza que ustedes experimentan es la fuerza normal. ¿Debido a qué? A la reacción que ocurre por esa fuerza con la que ustedes llegaron, ¿sí? Entonces, en un ejemplo simple como el que estamos viendo, si tú apoyas tu mano contra la pared y aumentas la fuerza que tú aplicas contra la pared, tú empiezas a sentir una resistencia de ella, empiezas a sentir que hay una reacción cada vez mayor a medida que tú aumentas la fuerza de tu mano. Esa fuerza que tú experimentas es la fuerza normal, ¿sí? Esa es la fuerza normal. Si esa fuerza estuviera dirigida hacia arriba, veámoslo de esta forma. Si esa fuerza estuviese dirigida hacia arriba, así, en esa situación, Luna, ¿qué le impediría a esta fuerza desplazarse hacia la izquierda si no hay ninguna otra fuerza que la contrarreste allí? ¿Mm? ¿Cómo, profesor? Repite la pregunta. Mira la pregunta. Si esto fuera así, que la normal fuera hacia arriba, ¿qué evitaría entonces que tú siguieras desplazando esa caja hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón? ¿Qué Profesor, no se fuerza podía desplazar si contrarrestaría? estaba la pared, ¿cómo la podía Es desplazar, correcto, niña? no se podría desplazar, pero es porque ahí esa caja está sufriendo allí una fuerza normal, ¿sí? Esa es la fuerza que nace de la reacción por parte de la pared para impedir que esa caja continúe su movimiento allí. No tienen que ser siempre paredes. Luisa decía que era cuando apoyamos los cuerpos con otros objetos. También pueden ser con otros objetos, siempre y cuando estos sirvan de apoyo, ¿sí? Pero esta es la situación. La fuerza que a ti te impide que tú te sigas moviendo hacia la izquierda, que es lo que tú quieres hacer al aplicar esa fuerza hacia la izquierda, la fuerza que lo impide es la fuerza normal en esa segunda situación, ¿sí? No sé si haya quedado un poquito más claro allí, Luna. Sí, profesor, gracias, ya. Ok. Y Angie fue la que nos comentó de la fuerza normal. No sé si haya quedado un poco más claro toda esta explicación que hemos hecho de la fuerza normal. Sí, profe. Ok, listo. Vamos a poner una situación aquí, un ejemplo para que nosotros veamos o identifiquemos las fuerzas que aparecen allí. Ok, listo. En esta situación, niñas, para ustedes, ¿cuáles son, en esta situación hay una dirección del movimiento así? Entonces mi pregunta es para ustedes, niñas, en esta situación para ustedes, ¿cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre la caja aquí? ¿Cuáles son las fuerzas que Creo se que el ejercen peso aquí? y la tensión.
Listo, tenemos el peso, la tensión. Y también la normal, profesor, creo, porque está sobre una superficie. Muy bien, Luna. Aquí sí se ejercen todas tres fuerzas. Se ejerce por un lado el peso, tendría esta dirección. Se va a ejercer la fuerza de tensión que tendría esta dirección aquí hacia allá, porque es hacia allá donde se está ejerciendo la fuerza esta persona. Las cuerdas solo son transmisores de fuerzas. Y vamos a tener la fuerza normal, como habíamos visto en uno de los ejemplos, perpendicular a la superficie donde está apoyada esa caja allí. En este caso, sí tenemos fuerza de tensión, fuerza normal y peso los tres juntos, ¿sí? En esta situación, solo porque está apoyada sobre una superficie, ¿sí? Solamente por esa razón, allí estarían las tres juntas. Vamos a ver otra situación. Ok, listo. Eso es un dibujo rápido allí de un risco, de una persona que está tratando de levantar una caja allí. En esta situación, ¿cuáles serían las fuerzas que se ejercen sobre la caja? El peso y la tensión. Sí, pues Angie, para ti en esta situación habría fuerza normal. No, profe. En este caso solo estaría el peso y la tensión, únicamente esas dos fuerzas. Entonces, bien, la idea es esa, niñas, que aprendamos a diferenciar en un futuro cuando tenemos una fuerza, una tensión o cuando tenemos otro tipo de fuerza allí. ¿Sí? Es importante que tengamos eso muy presente. ¿Sí? La normal solo surge cuando tenemos una superficie y como les había dicho, no siempre va a ir hacia arriba. Eso es, eso es, digamos, que es un resultado de siempre estar haciendo ejercicios o cosas donde tenemos la superficie plana allí. Pero, ajá, era importante aclarar. Otro tipo de fuerza que surgen, que es la pregunta que vamos a ver ahora. Otra pregunta que surge es ahorita emplearon un término que es, no, profe, ahí está aplicando un empuje. Entonces yo les pregunto así como más o menos para indagar, para ustedes, la fuerza de empuje, ¿cuál es? ¿Dónde podemos encontrar la fuerza de empuje? Así de lo que ustedes más o menos recuerdan, así, ¿dónde pueden ustedes encontrar la fuerza de empuje? Profesor, no es la que un cuerpo ejerce sobre otra. Esa es la concepción inicial, pero realmente existe una fuerza llamada fuerza de empuje y no necesariamente se asocia a la acción de empujar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice por allí Luna? Luna, ¿tú conoces en qué situación nace la fuerza de empuje? en serio también había entendido lo mismo que Luisa, que cuando se empuja algo, o sea, no sé qué más puede ser. Y Angie, Profesor, lo mismo que las otras compañeras. y Kiana, ¿qué dice Kiana García? Mientras Kiana escribe allí,
Y Ana, para responder tiene que escribir por el chat. Profesor, Sí. Entonces ella de pronto se que demora escribiendo allí. Ajá, también sería, creo que cuando eh, se hunde, se ajá. hunde ¿Se algo. hunde? Ajá, sí, continúa. Por ahí va la eh, cuestión. espera, déjame aclarar aquí un momento. O sea, sería cuando se oprime algo o así. No, la palabra oprimir no es correcta ahí, pero Luisa sí, digamos que el verbo hundir sí puede ser, sí por ahí va la cuestión. O no sé si tú digas hundir teniendo en cuenta que es la misma acción de oprimir. Yo les voy a decir, miren, Ya, creo que ya. ajá, dime para ver si es verdad. Que cuando un cuerpo se sumerge, perdón, Mm, un cuerpo se sumerge con fluido o algo así. ajá, Ya no me acuerdo más. ok, bien. Listo, miremos eso, miren. Por ejemplo, eso, la fuerza de empuje existe o nace en los fluidos como tal. Si es un tipo de fuerza que a veces les preguntan a ustedes y vamos a ver una pregunta que colocaron en años anteriores de eso, ¿sí? Ok, sucede muchachas que cuando ustedes intentan sumergir un cuerpo o cuando un cuerpo intenta sumergirse allí, digamos que, que ustedes lanzan un balón en un cuerpo de agua como una piscina, ¿sí? De pronto las que han ido a piscina o a playa y han estado jugando con balones y de pronto han intentado hundir un balón, como dijo Luis ahora. No, profesor, de pronto como hundir, bueno, por ahí sí iba la cuestión. ¿Por qué hundir? Hundir sí se asocia a la acción de sumergir un cuerpo. La palabra correcta indicada era sumergir allí. Entonces digamos que tenemos ese cuerpo allí y ¿qué hacemos? Nosotros lo vemos ahí descender, él va y él cae en el agua, él cae en el agua y él llega a su equilibrio hasta que se queda quietecito ahí en la superficie. Cuando él llega a esa situación, ahí, en ese momento, cuando él llega a esa situación, nosotros vamos a encontrar que él todavía sigue sufriendo el mismo peso que siempre sufren todos los cuerpos de la Tierra. Él está ejerciendo el mismo peso. Pero yo les digo, debe existir una fuerza que haga que ese cuerpo no se hunda más y que se mantenga ahí flotando en la superficie, porque por algo él se queda ahí. Él se queda ahí porque existe una fuerza que impide que ese peso lo siga desplazando hacia el fondo. Esa fuerza que nace en ese momento se llama fuerza de empuje, esta de aquí, y es la que se opone al peso e impide que los cuerpos, algunos cuerpos, se hundan a la mar. ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar en esas situaciones allí. Entonces, la fuerza de empuje y el peso se contrarrestan cuando tienen cuerpos que se encuentran en flotación allí. ¿Sí? Esa fuerza que estamos viendo es la fuerza de empuje. Era la que Luisa nos comentaba allí. Es la fuerza que impide que los cuerpos se hundan cuando estos tienden a flotar. Entonces es importante que utilicemos las palabras correctas porque para la física el empuje es eso que yo les estoy diciendo. No se asocia a la acción de empujar, ¿sí? No se asocia a eso, sino a este fenómeno que yo les estoy mostrando. Entonces, les voy a mostrar una pregunta que habla de esto y ahí me comentarán ustedes cómo les va al momento de realizarla. Es esta pregunta que les estoy compartiendo aquí. Esta es la segunda pregunta que vamos a ver el día de hoy. Se puede leer bien, sí. Tiene la letra pequeña, pero es más que todo como para que se vean bien las gráficas.
Solo como que podría ampliarla, no sé. O ponerla en la compartición de pantalla. ¿Sabes qué voy a hacer? Espérate, voy a hacer algo. Voy a cambiar la disposición de esto a horizontal. Bueno, será dejarla ahí. Ok, aquí les hablan de una imagen adjuntada. Esta imagen adjuntada es esta que está aquí, ¿sí? Y estas son las opciones de respuesta. Las que tienen los bordes así como azules son las opciones de respuesta. Y esta es la de la pregunta. Entonces vamos a tomarnos allí unos 2 minutos para leer esta pregunta. Vamos a leerla. Vamos a mirar bien lo que nos quiere decir y vamos a elegir una de las opciones. Vamos a hacer lo que hicimos en la pregunta anterior. Nos vamos a tomar unos 2 minutos para responderla. Sí, elegimos unos 2 minutos, más o menos un tiempo de 2 minutos para responder esto y bueno, socializamos las respuestas que ustedes darían allí. Empezando a partir de las 4:30. Pasaríamos de 4:30 a 4:32. ¿Sí? De 4:30 a 4:32 para dar la respuesta a esta pregunta. Las 4:32, luego de que ustedes hayan observado, socializamos las respuestas que hayan elegido. Ok, listo, llegamos a las 4:32. ¿Ya han elegido una opción de respuesta o creen que necesitan un poquito más de tiempo allí? Luisa dice que ya tiene una respuesta.
Sí, Luisa. Sí, creo que sí, ya. Bueno, listo. Yo también creo que ya tengo una respuesta. Ok, listo. Vamos a escuchar primero a Norma aquí en esta pregunta. Norma, para ti, ¿cuál sería la respuesta de esta pregunta? Yo creo que es la C. La C. Ok, ¿qué dice Kiana García? Kiana, para ti, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? Kiana. Kiana no ha respondido más por el chat. O no sé, por lo menos no he recibido yo los mensajes. No he recibido más mensajes allí de Kiana. No sé. Bueno, ¿qué dice Angie en esta pregunta? Angie, para ti, ¿cuál sería? Profesor, para mí también sería la C. Ok, ¿y qué dice Luna? Profesor, de un momento más. Es que, mire, pensé que era la A por algo, pero me di cuenta que no. No podía hacer eso, entonces estoy pensando todavía. Le iba a Dale, preguntar, dale. Ujú. venga acá, la rayita esa que está ahí cuando dice, o sea, en la imagen adjuntada que indica, la que está como en la mitad, está indicando los Eh, 6 metros que están sumergidos. no sé a qué línea te refieres. Esa, la raya que está como en la, no, mira, Esta. ahí está, sí, esa. Esa es una línea que indica el punto donde se encuentran ambas fuerzas. Ay, entonces sí, estaba equivocada, Digamos, espera un momento. digamos que esa línea te indica a ti el cilindro que tú estás sumergiendo allí. Solo que ellos evitan dibujar el cilindro como por cuestiones de espacio, me imagino allí. El diagrama de fuerza para esa imagen sería así. El empuje tendría 8 newton y el peso tendría 12 newtons. Entonces, como todo eso va a tener el mismo cilindro, entonces puede que ellos hayan querido ahorrarse el tema de estar allí. Entonces que yo estaba equivocada porque yo pensaba que eso era que marcaba los 6 centímetros de profundidad. ¿Y para ti cuál sería en ese caso? Pero en ese momento pensé que era la A por eso, porque era la que más abajo estaba y por eso pensé que era ese. Déjeme y vuelvo a leer. Y Luisa, ¿qué opinas, Luisa? Pues, miren, yo estaba entre dos, pero Ajá, después de que más o menos me guié de la gráfica, escogí la C. la C. Sí, Ok, Luisa, ¿por qué elegiste la C? porque mire, nos están preguntando cuál de las siguientes opciones es el diagrama de fuerzas cuando el cilindro está sumergido a 2 centímetros. O sea, la fuerza ahí sería el empuje. Y cuando está sumergido a los 2 centímetros, el empuje sería de 4. Esa Y pues yo, información la sacas de dónde, Luisa. de la gráfica. Ok, según la gráfica, aquí a los 2 Sí. centímetros nos dirigimos acá al punto de encuentro y aquí vemos que lo que nos muestra es un valor de 4 newton en el eje de la variable dependiente, que en este caso es el empuje. Entonces, eso es lo que sucede allí. Bien, buen aporte allí, Luisa. Ahora, en la respuesta sí es la C. Aquí la respuesta es la C, la eligieron bien. Y les voy a explicar por qué y qué otras opciones y por qué eligieron otras opciones en otros momentos. El grupo anterior decía lo siguiente, todos escogieron en el grupo anterior la opción B. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no puede ser la opción B? Profesor, Ujú. porque ahí está diciendo, o sea, el empuje está bien, pero está diciendo que el peso es 2 newton y ahí vemos que el peso no varía, sino que el peso es el mismo.
Es correcto. ¿Ellos qué decían, Angie? Ellos decían, no, lo que pasa, profe, es que acá me están diciendo que le empuje 2 y acá abajo yo veo un 2 ahí también. Entonces yo creo que es 2 ahí, o sea, 4 y 2. Yo Eso creo que es era lo que a así. mí me confundía. Ellos decían Pero, eso. pero después creí que el peso no cambiaba y ajá. Eso Por era, eso me eso fui más fue, por lo que... ese era el factor que ellos no consideraron, que el peso no cambia de un cuerpo. Los factores que pueden influir en el cambio de peso de un cuerpo son su masa y su gravedad. Si a ustedes no les están diciendo que no está cambiando ninguno de los dos, entonces ese peso no va a cambiar. Ni en el fondo del mar, ni en la parte más arriba del cielo, aunque allá sí puede cambiar la gravedad. ¿Sí? Dependiendo de si eso se mantiene constante o no, entonces el peso se mantendrá constante. Entonces ellos decían, profe, yo veo un 4 aquí, entonces yo me voy por el 4, yo me voy por el 4. Yo me voy por acá en la variable independiente y yo veo un 2 ahí también. Yo cojo la que diga 4 arriba y 2 abajo, así simple. Eso fue lo que ellos hicieron ahí. Entonces yo les expliqué que el peso es algo que no debe cambiar en un cuerpo. Y a ustedes identificaron bien y supieron hacer la lectura de la gráfica de que el empuje que estaba teniendo ese cilindro, los 2 centímetros, era de 4 newton. Al elegir ustedes 4 newton y un peso de 12 newtons, entonces encontrarían la respuesta correcta, que es la C. En la D, les están diciendo que el peso va hacia arriba y el empuje hacia abajo. Si esto fuera así, Además, está diciendo que el peso es 4 y el empuje 12. O sea, en la exacto, gráfica no muestra. está muy loca esa gráfica, está totalmente desfasada, ni por ahí, no va ni por ahí esa gráfica. La A les dice que el empuje es de 8 newton y el empuje de 8 newton solo aparece cuando la profundidad es de 4 centímetros. Pero nosotros nos están preguntando es por los 2 centímetros. A partir de los 4 centímetros ya el empuje es 8 newtons. Entonces a nosotros no nos están preguntando sobre de los 4 centímetros en adelante. Nos están preguntando es por 2 centímetros. Es por eso que no puede ser el empuje de 8 newton aquí. Y también vemos que el peso cambia. Ahí vemos que el peso es diferente al que inicialmente tenía, que era de 12 newtons. Entonces son varias las razones allí que pueden llevar a elegir esa opción de respuesta. ¿Por qué les muestro esta pregunta? Para mostrarles precisamente que debemos entender lo que es el empuje en el contexto correcto y saber cuándo usar esa palabra y cuándo no. ¿Sí? No vamos a hablar más de fuerza de empuje en contextos donde tengamos que empujar algo. ¿Sí? Porque no es lo mismo. Acá al menos en física no es lo mismo. Quizá en otros ámbitos literarios sí, pero acá debemos darle el significado correcto a lo que es la palabra empuje. Y por eso les coloqué esta pregunta, para que quedara eso claro allí, por si de pronto les aparece en algún momento una pregunta de este tipo. Sí, para que lo tengan muy presente y muy en cuenta allí. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto, alguna inquietud o alguna pregunta con esta. Angie o Norma. No, pero tengo una pregunta. Ok, listo. Ya les comparto nuevamente el archivo de la capacitación. Dale un segundito. Ok, vamos a ver esta pregunta ahora. Vamos a leer esta pregunta. Es una pregunta que se asocia un poco a lo que veníamos hablando de los cuerpos que se sumergen
y de la flotación y todo eso. Entonces vamos a ver un poco nuevamente en esta pregunta. Si es una pregunta de la competencia de indagación, ahí dice qué tipo de contexto discontinuo, pero es un tipo de contexto continuo. No tenemos ninguna tabla, ninguna gráfica allí, eso es un contexto continuo, para que quede claro, ahí me equivoqué yo, que corregirlo. Entonces, vamos muchachos, muchachas, aquí a hacer la lectura de esta pregunta, vamos a leerla, vamos a tomarnos unos minutos allí para analizarla. Ah, bueno, una recomendación que siempre se hace en la competencia de indagación es que al tener ustedes un contexto un poco extenso, puede que esto se considere un poco extenso, es recomendable que ustedes vayan al enunciado enseguida. En el enunciado ustedes pueden encontrar la pregunta o lo que la pregunta o lo que desea el IFES que ustedes respondan o encuentren allí. Entonces, acá en esta pregunta, es recomendable que ustedes se dirijan enseguida al enunciado para que ustedes vayan con un objetivo en mente a hacer toda esta lectura que ustedes están viendo aquí. Porque, ¿qué sucede? Ustedes leen todo esto, llegan al enunciado y después vuelven acá a leer y ahí se pierde tiempo. Entonces, vayan enseguida al enunciado en este tipo de preguntas, léanlo y se van nuevamente al contexto para que puedan identificar lo que ahí les están diciendo. Entonces, vamos a tomarnos 2 minutos para leer esta pregunta y elegir una opción de respuesta. Son las 4:44. Vamos a esperar hasta las 4:46, 4:47 máximo. Esperemos hasta las 4:46, 4:47 máximo para indagar sobre qué opciones de respuesta eligieron ustedes aquí. Ok, son las 4:46. Ya tienen una opción de respuesta elegida para esta pregunta. ¿Mm? Sí, Sí, yo sí, profe. ok, suena así full seguro. Vamos a ver. ¿Qué opina allí Luisa? Luisa, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, mi respuesta es la B. Ok, ¿qué dice Luna? Sí, profesor, la respuesta es la B. ¿Y Angie? La mía también es la B, profesor. ¿Y Norma? También la B. Ok, listo.
El contexto de esta pregunta se asocia mucho por ejemplo, hay lugares como el Mar Muerto, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado el Mar Muerto? ¿Han escuchado algo sobre ese mar en algún momento? ¿Mm? Sí, ¿Qué saben ustedes del Mar Muerto? ¿Mm? ¿O qué han escuchado de ese mar? O si no lo han escuchado. ¿Mm? Yo había, profesor, que, o sea, que se permite como flotar fácilmente en él. Eso es lo que yo he escuchado, pues. Ok, eso ocurre en ese mar. Ahí las personas tienden a flotar con facilidad. En- entonces vamos a ver un poco el por qué. En esta pregunta en específico, nosotros no necesitamos entrar en muchos detalles sobre por qué es más fácil flotar en el Mar Muerto que en la piscina que tenemos por acá cerca en Barranquilla, ¿sí? Es más fácil flotar allá. Eso es algo que nos lo dice el mismo contexto. Sin embargo, a nosotros en esta pregunta de indagación nos están hablando de algo, de una palabrita muy importante y es la hipótesis. La hipótesis para todos es una tentativa de explicación a un fenómeno que nosotros estamos observando, que es ese fenómeno de que nosotros vemos que las personas no se hunden, por ejemplo, en el Mar Muerto. Entonces uno hace una hipótesis que es una tentativa de explicación basada, digamos que en conceptos físicos o en conceptos comprobados. Sin embargo, no se ha establecido aún a partir de una hipótesis, no se ha establecido todavía una medición de datos. Sí, para comprobar una hipótesis nosotros debemos aplicar el método científico allí. Pero la hipótesis es solo una tentativa de explicación. Entonces, cuando ustedes ven 4 opciones de respuesta y les preguntan que elijan la hipótesis, deben elegir una opción de respuesta cuyo enunciado lo que comente sea una tentativa de explicación, ¿sí? Eso es la hipótesis. Es una de las palabras claves en esta competencia. Así como hablamos ahorita de la conclusión, de la predicción o de la inferencia, la hipótesis surge como una de esas palabras allí también. Entonces, acá es sencillo elegir la respuesta es la B cuando nosotros vemos lo que nos dicen las otras opciones de respuesta, ¿sí? Es un poco sencillo a elegirla allí. Por ejemplo, la A nos dice que ese lugar es tan poco profundo que es imposible hundirse en él, ya que el agua le llega a las rodillas al estudiante. Entonces, imagínense, para que eso le llegue a las rodillas al estudiante, tendrá que ser un estudiante como de 6 metros de altura porque ese lago tiene 4 metros de profundidad. 4 metros de profundidad. El estudiante que entre ahí y el agua le llegue a las rodillas, eso es un fenómeno, eso es una cosa impresionante y nunca antes vista en la humanidad. En la opción C nos dicen que el agua del lago es potable. Si el agua que es potable es un agua tratada por una empresa que ha tomado toda una cantidad de compuestos químicos para eliminar los residuos que quedan en el agua producto de otros desarrollos que se dieron en ríos o aguas residuales incluso. Todo eso es el agua potable, agua que se ha tratado para que ésta sea limpia y pueda ser usada para nuestro consumo. Ahí dicen que el agua de piscina no lo es, que por lo tanto es imposible hundirse en agua pura. Entonces nos están dando una hipótesis allí. Es una hipótesis, sí es una hipótesis, es una tentativa de explicación, pero realmente no está, digamos que explicando bien lo que está ocurriendo ahí en realidad. Es una tentativa de explicación incorrecta. Luego nos dicen que el lago fue creado por el hombre y no por la naturaleza. En ningún momento a nosotros nos han dicho que eso lo hizo el hombre. No es imposible que el hombre cree un lago, eso puede pasar. Y tenemos un ejemplo muy cercano, por ejemplo, el lago de los Cisnes es un lago que prácticamente fue recuperado por el hombre.
El lago estuvo en peligro grave de extinción, niñas. En peligro grave de secarse. Y digamos que toda una planeación que se hizo para recuperar el lago de los Cisnes y ahí está. ¿Sí? Eso prácticamente le llega agua de todo el agua de arroyos y todo eso a veces le llega ahí. Incluso puede ocurrir. Entonces, luego nos dicen que los humanos solo pueden flotar en aguas naturales, o sea, opciones totalmente desfasadas que nos dejan solos, que el agua tiene compuestos químicos que aumentan su densidad y facilitan la flotabilidad. Eso es algo muy importante. Vamos a hablar un poco de lo que nos dice esta opción B. Eso de que aumentan la densidad y facilitan la flotabilidad. Primero quiero indagar acerca de algo. Voy a hacerles una pregunta allí y ustedes me dirán, miren. Nosotros tenemos un recipiente que es este que yo les voy a dibujar ahora. En ese recipiente nosotros vamos a mezclar, por un lado tenemos agua, tenemos por acá un recipiente con agua y tenemos por acá un recipiente con aceite de cocina. No se ve nada, es amarillo. Mucho mejor. Listo, tenemos este recipiente con aceite de cocina. Listo. ¿Qué decimos nosotros? Decimos, no, aquí el agua va a tener una densidad mayor a la densidad que presenta acá el aceite. Ojo a esto. La densidad del agua va a ser mayor a la del aceite. Entonces, ¿qué ocurre? Que ojo a lo que les voy a preguntar ahora. Miren, si yo tomo el agua y el aceite y los intento mezclar allí en este recipiente, les voy a decir algo antes, son líquidos que son inmiscibles. Inmiscibles significa que no se pueden mezclar. Ahora, si nosotros colocamos los dos líquidos allí, tanto aceite como agua, ¿quién va a quedar debajo del otro en esta situación? En la que el agua tiene una mayor densidad que la del aceite. Adelante, Luisa. El agua quedaba, perdón. El agua va a quedar debajo, Luisa. Muy bien. El agua se va a quedar debajo. Eso es algo que se debe tener muy claro aquí en los conceptos físicos. El aceite va a quedar arriba por tener una densidad menor a la del agua. Los aceites de cocina generalmente, aunque ustedes no lo crean, tienen una densidad menor a la del agua. Y ustedes pueden hacer la prueba. Coloquen ustedes aceite con agua y van a ver que el agua es el que va a quedar debajo. ¿Sí? Y ustedes no pueden forzar eso. Ahora, si ustedes colocan aceite primero y luego colocan el agua, lo que el agua va a hacer es abrirse paso por el aceite hasta llegar al fondo. Ese es el comportamiento de esto. Entonces, lo que ocurre con ese lago, niñas, es que ese lago tiene una densidad tan grande. Allí tenemos ese lago allí. Ese lago tiene una densidad que es tan grande en comparación a la que tiene nuestro cuerpo, que prácticamente nos permite aumentar esa flotabilidad fácilmente. Esa densidad de él es mucho mayor a la que presenta un humano normal, porque habrán humanos con densidades mayores allí. Al esto ser así, al tener una densidad que es tan grande en comparación a nosotros, eso nos permitirá flotar con una mayor facilidad allí. Cosa que no ocurre en la piscina. En la piscina la diferencia de densidades no es tan grande. ¿Sí? Nuestro cuerpo nos permite flotar con una mayor dificultad en el agua de una piscina debido a que nosotros no vamos a tener una densidad allí tan diferente a la del agua y es por eso que nos cuesta más flotar en una piscina. ¿Sí? De pronto han notado también que en la playa incluso es más fácil flotar.
Es más fácil nadar debajo del fondo de una playa allí. Es más difícil ahí que en el fondo de una piscina, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mar también ustedes van a encontrar compuestos químicos que aumentan la densidad del agua. Entonces, todas estas son cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de densidades, cuando hablamos de flotabilidad. ¿Sí? Esto es algo que se cumple para todos los fluidos en general. Siempre va a tender a estar en la parte baja el fluido que tenga la mayor densidad, ¿sí? Nunca al revés. Entonces es algo para que lo tengan en cuenta allí, para que quede claro. Y bueno, bien por ustedes eligieron esta opción de pregunta correcta allí. Aquí sería la B. Sin embargo, para mí era pertinente aclarar todo esto que hemos dicho acerca de las densidades y cómo se presentan. Yo creo que esta pregunta, es más, vamos a responderla enseguida. Vamos a leerla rapidito, unos 30 segundos para ver cómo les va allí. Esa es de esas preguntas que uno coge, mira y responde enseguida. Vamos a ver cómo les va en esta. En esta sí vamos a dar menos tiempo. Un minuto. Son las 4:59, aunque no sé con cuántos segundos. Entonces, hasta las 5 allí, para ver cómo les va con esta pregunta. Ok, listo. Son las 5 de la tarde ya. Bien, niñas, me gustaría saber qué respuesta elegirían en esta pregunta. Empecemos por Luna. La A, profesor. La A, porque la tensión de la cuerda va hacia la derecha y el peso del deportista hacia la izquierda. También pensé que era la D, pero me guié por lo que decía ella. Decía izquierda, peso del deportista, derecha, tensión de la cuerda. Mm, Pensaste inicialmente que era la D por eso. Sí, no, o sea, pensé que era D porque decía la tensión de la cuerda va hacia arriba y el peso del deportista va hacia abajo. Pero después, Ujú. decía izquierda, peso del deportista, derecha, tensión de la cuerda. Entonces por eso cogí la A. Ya, ahora sí. Ok, ok. ¿Qué dice Luis allí en esa pregunta? Profesor, yo estoy como que medio confundida. Estoy entre la A y la D. Entre la Porque, A y la y B. la Ajá. D. Porque, o sea, la A dice, porque la tensión de la cuerda va hacia la derecha y el peso del deportista va hacia la izquierda. Es como lo que dice mi compañera Luna. Pero la D dice porque la tensión de la cuerda va hacia arriba, que sería la flecha verde, y el peso del deportista va hacia abajo, que sería el negro. No sé. ¿Y por cuál te irías tú en la pregunta? O sea, ¿cuál elegirías finalmente? ¿Mm?
Profesora, creo esto que, causa confusión. ajá, pero creo que por la, Ok, ¿qué dice la señorita Angie Martínez? Profe, yo también estaba en esa confusión, pero viendo también, o sea, si ahí la gráfica nos muestran que izquierda y derecha, yo me imagino que no será de lujo, sino que para guiarnos con esa información, por eso me voy con la A. Ok, ¿qué dice Norma? Yo estaba segura de que era la D, pero con lo que han dicho los compañeros, Ok, Norma. que eso esté de lujo. Ok, Norma, mira, un consejo que sí les doy siempre y es que ese día, miren, ustedes ese día van a, digamos que la tentación ese día siempre les va a llevar a mirar las respuestas de los demás. Por ejemplo, ustedes van a llevar su reloj porque yo siempre les he dicho, lleven su reloj de mano para que tengan una noción de la hora en la que están. Por favor, Luisa, Luna, no se les olvide llevar un reloj de mano, nadie se los va a prohibir, que no sea algo de eso y que Apple Watch, ¿no? Que sea algo, un reloj normal de eso, digital o como les dicen, de esos de palito. Llévenlo por el no amor de tengo Dios. ninguno. Bueno, cómprate uno sencillito para ese día. Para que tengas una noción de la hora. ¿Por qué? Porque ese día a ustedes lo que les van a decir ese día es, faltan 10 minutos, faltan 5 minutos, o va una hora, van 2 horas. Ustedes no tienen noción del tiempo ahí y ustedes solo le dicen eso y ustedes con el tiempo ustedes van resolviendo allí. Otra cosa que van a ver es eso. Ustedes van a empezar a ver que al transcurrido una hora, digamos que ustedes después de una hora llevan, por ejemplo, llevan mm, 100 preguntas, por decir, en una hora. Pero ustedes ven la persona que está al lado de ustedes lleva 150 preguntas. Y ustedes dicen como que miércoles, ¿será que voy muy lento? Y después tienden como que a verle la respuesta a él, digamos que de alguna pregunta y ustedes ven, no, yo había puesto la D, pero yo le vi a él la A y yo, bueno, yo la verdad es que yo no es que sepa mucho, por eso la voy a cambiar. Porque, ajá, como yo veo que él va como rápido, así se ve que es alguien que está ahí como que claro ya. Son cosas, son sensaciones que se viven ese día. Y mi consejo es que a ustedes hagan la prueba a conciencia, porque así como a ustedes pueden equivocarse, él también puede equivocarse, la persona que tengan ustedes a su lado. Entonces, bien, acá en la imagen nos están colocando esas palabras de izquierda y derecha. Aquí tenemos izquierda y derecha, que precisamente nos están señalando a nosotros, em, nos están señalando a nosotros lo que podemos ver allí es las digamos que las zonas donde se encuentran finalmente lo que es la izquierda y derecha, sí, se encuentran de izquierda y derecha. Eso es lo que podemos ver en esa pregunta. Sin embargo, acá nosotros podemos ver, vamos a señalar aquí, no me deja señalar ahora esto. También nosotros podemos ver las direcciones de hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Tenemos izquierda por acá, derecha, tenemos por acá arriba, ¿sí? Tenemos por acá arriba y tenemos por acá debajo. Listo, entonces básicamente esa es la información que nos puede estar brindando esa imagen allí. Entonces, sí nos están mencionando los valores que tenemos nosotros allí, que son el peso y la tensión de esa cuerda allí. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta la convención que hemos empleado, ¿sí? Y en esa convención el peso siempre va a ir hacia abajo. Muy importante que tengamos eso en cuenta y va a ir hacia abajo y
la tensión de la cuerda, en ese caso estaría reaccionando en contra de la persona allí, yendo hacia arriba. Entonces, lo que ustedes pueden ver allí es cómo les mencionan ellos, quizá con el ánimo de confundir un poco, de crear un poco de confusión allí. Sin embargo, es muy importante que se tenga en cuenta digamos que el sentido común de lo que nosotros tenemos en cuanto a las direcciones de las fuerzas, ¿sí? Y para esa pregunta, eso es lo que ocurriría allí, que, que podríamos tener en esta situación eso que nos está mostrando allí, pero realmente el peso del deportista era dirigido hacia abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba, como nos dice la opción D, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en esta pregunta. Es importante que quede claro eso allí. Esa sería la información que les están brindando en esta pregunta, ¿sí? Entonces, son cosas que deben tener en cuenta ya al momento de observar las imágenes, así, de que las tengan muy en cuenta, ¿bien? Básicamente sería ello. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud con esta, ¿sí? No, ok. A borrar acá la información. Pasemos a una nueva pregunta. Ok, vamos a ver cómo nos va con esta. Sí, es una pregunta que nos lleva al movimiento ondulatorio, ¿sí? De uso comprensivo del conocimiento. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta pregunta. Vamos a observarla muy bien. Este es uno de los componentes que más salen en las pruebas. Entonces vamos a observarlo muy bien allí, ¿sí? Vamos a observarlo muy bien. Vamos a analizar la situación que nos está mostrando en esa pregunta para dar finalmente la elección de una respuesta que se va a asociar a alguna de las gráficas que estamos teniendo nosotros allí. Entonces debemos relacionar lo que nosotros conocemos acerca de las características de las ondas y asociarlas con las gráficas que tenemos allí. Aquí simplemente les preguntan sobre la posición de la esfera en un determinado momento y el tiempo. Entonces vamos a tomarnos acá unos minutos para elegir una de las opciones de respuesta para esta pregunta. ¿Sí? Vamos a elegir una de las opciones de respuesta para esta pregunta. Podemos tomarnos unos 2 minutos allí. Son las 5:10. Vamos a tomarnos unos 2 minutos hasta las 5:12 y luego de ese tiempo la socializamos. ¿Sí? Luego 2 minutos. Si necesitan más tiempo, me pueden comentar y tomamos un poquito más de tiempo para resolver la pregunta.
Ok, listo. Son las 5:13. Me gustaría escuchar las opciones de respuesta que han elegido para esta pregunta. Vamos a empezar por Luna. Luna, para ti, ¿cuál de las 4 gráficas describiría esa situación allí? Respuesta. Todavía no tengo la respuesta, espera un momento. Ok, listo. ¿Y Luisa? Profesor, yo eso no lo entiendo muy bien. Pero listo, ¿qué es lo que no entiendes como tal? Sí, yo no sé, el poco de gráfica esa. Eso me, es que, o sea, yo no sé, como que o sea, tengo un concepto de una, pero a veces me confunden diciendo otra cosa que no, y yo sí, eso me enreda. Ese no es mi fuerte, esa cosa así no es mi fuerte. Eso de las gráficas, así como elige una Ah, gráfica que represente la no, siguiente no, o sea, situación. pero de física sí, no, así, esa sí no la entiendo. Ujú. Ok, ¿qué dice? ¿Quiénes están? Vamos a ver. ¿Qué dice Angie? Angie, para ti, ¿cuál sería la respuesta acá? Profe, yo estoy igual que Luisa, en verdad. Esta pregunta sí no sé cuál es, profe. Ok, ¿y Norma? La verdad me siento confundida, pero la C, no sé, creo que la C. ¿Cuál O dijiste? la C me llama la atención, pero no les sabría decir por qué. Es que no entiendo, pero creo que la C. Ok, Kiana nos había comentado por el chat que ella elegía la opción D. Ok, listo. Eh, bien, vamos a hablar un poco sobre ello. Luna, o bueno, ¿qué opciones elegirían finalmente Luisa y Luna para esta pregunta? Mire, profesor, Pues, esa pregunta casi no la entiendo. Por la B no la escogería. No sé por qué, pero no la escogería. La veo como muy igual todo y siento que hay una variación, por eso no la escogería. La A, no, como no la entiendo, tampoco la escogería. Por eso, como que la descartaría. Yo esta escogería entre la C y la D, pero la D se ve como mejor. Entonces, por eso, la D. Se ve yo como creo mejor que así. la B. La Sí, sí, B, la C se ve como D, embolatada. D, D, D. la D D, de dedo, D de dedo. D de dedo. Ok, así Sí. como esa misma la dijo Kiana. Ok, listo. Vamos a analizar lo que sucede aquí. Miren, un estudiante observa las oscilaciones producidas por una esfera atada a un extremo de un resorte y describe algunas de las características del movimiento para diferentes tiempos como se muestra en la figura. Listo, y ahí les muestran a ustedes esa imagen. Así, les muestran les escriben características del movimiento, les dicen que la amplitud decrece, que el movimiento es periódico y tarda un segundo en subir y bajar. Esas son las características del movimiento que ustedes les están dando allí. Entonces vamos a analizar un poco sobre los aspectos que se dan en esta pregunta acá. Miren, ok, ustedes lo que ven allí es un único resorte acoplado a una única esfera. Lo que pasa es que acá les muestran la esfera en diferentes momentos. En un tiempo uno, y ya se encuentra ahí, digamos que cercana a la línea de equilibrio como tal. En un tiempo 2, ustedes ven que ya se encuentra por allá debajo de la línea de equilibrio, que es la línea que está en la mitad. Luego ustedes ven en un tiempo 3 que sube hasta arriba de la línea de equilibrio. Luego ven que baja nuevamente. Me refiero a todas estas partes, miren. Ella pasa de aquí, está tendiendo a bajar desde ahí. Entonces ahí le toma una foto. Cuando llegó hasta al extremo aquí le toman otra foto. Después de acá subió y ahí le toman otra foto. Volvió a bajar y ahí otra vez. Y lo mismo, sube y baja allí, sube y finalmente baja nuevamente. Esto es lo que ocurre realmente con lo que tiene, con lo que un resorte realmente, ese es el comportamiento real que tendría un resorte. Por ejemplo, digamos que esa esfera que nosotros tenemos va a oscilar de la siguiente manera.
Ustedes lo que verían es que ese resorte hace esto. Miren, a partir de la línea de equilibrio. Vamos a colocar esta línea por acá. Este resorte hace, él empieza desde la línea de equilibrio, él hace esto. Él sube y cada vez sube menos y baja menos. Sube menos y baja menos. Sube menos y baja menos. Cada vez más oscila ahí hasta que llega por allá donde la posición casi ni varía entre sí. Esa es la situación que se está viendo en esta imagen que estamos teniendo, ¿sí? Un resorte normal oscilaría de esa forma. Los resortes que ustedes conocen, todos se van a detener en algún momento. Todos. Y este es el típico tipo de resorte real, ¿sí? El que nosotros estudiamos es el resorte que no tiene pérdidas de energía, el resorte que oscila indefinidamente, cuyo valor de amplitud no cambia nunca. Son los valores que se pueden ver allí para ese tipo de movimiento. Esto se llama oscilación amortiguada. Y es amortiguada porque ella va, digamos que variando, va bajando el número o va bajando la amplitud a medida que ella va aumentando el número de oscilaciones. Entonces, eso es lo que ocurre acá en esta pregunta, ¿sí? Esta primera imagen no se ve tan, no hay que verla o no tenemos que asustarnos cuando nos la presentan así, así como de repente, así vemos esa gráfica, así uno dice como que, bueno, calma, calma, hagamos un llamado a la calma. Esa imagen que nosotros vemos allí simplemente son diferentes fotos del mismo resorte y la misma esfera en diferentes momentos. Eso es lo que nosotros tenemos allí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que elegir una gráfica que explique esa situación que nosotros estamos viendo allí. Entonces, vamos a analizar un poquito las gráficas que nos muestran esto aquí. Es una gráfica que nos muestra la posición contratiempo. Entonces, ustedes me decían, profe, yo esa gráfica no la entiendo. Pero vamos a analizarla desde ese punto de vista, de la variable independiente hasta la variable dependiente. La posición va a depender del tiempo, ¿sí? Va a depender del tiempo. Entonces, empecemos analizando la opción A. Yo les pregunto algo, miren. Con la opción A, ustedes ven que hay una línea que viene desde la parte negativa del tiempo, ahí ustedes ven que viene. Ella toma como esa forma ahí. Listo. ¿Qué podemos nosotros concluir de lo que nos dice la gráfica número A? Tengamos muy presente esto, miren. Por ejemplo, en un tiempo inicial, ojo a esto, en un tiempo inicial, el tiempo inicial siempre va a ser el tiempo donde sea igual a cero. Entonces, el tiempo es cero aquí en este eje. A partir de ahí el tiempo es cero. ¿Dónde el tiempo es negativo? Por acá. En toda esta zona el tiempo es negativo. Continuemos. Entonces, a partir de aquí esto puede ocurrir, sí, puede que pase, pero esta sección de aquí, a nosotros nos están afirmando que nuestro cuerpo se está moviendo o está desplazando una posición en tiempos negativos. Y eso no puede ser posible. El tiempo siempre lo vamos a contar desde un punto inicial igual a cero y a partir de ahí el tiempo va a contar como positivo siempre. Un tiempo negativo nos está induciendo como a pensar en un tiempo pasado. ¿Sí me entienden? Como en un tiempo pasado, como en un tiempo anterior. Y eso es precisamente el problema con la opción A, que nos están hablando de tiempos pasados, de tiempos negativos. El tiempo no puede ser negativo. Eso nos lleva a no elegir la opción A como una opción correcta aquí. Por eso la opción A no es correcta, porque nos hablan de una zona aquí que no existe en realidad.
Porque nuestro tiempo 1, nuestro tiempo inicial, el parte es a partir del origen. Todas todas las demás gráficas tienen ese comportamiento. ¿Sí? En todas ustedes pueden ver allí eso que yo les estoy diciendo. Entonces sigamos analizando esta pregunta. Vámonos con la opción B. Profe, espera. ¿Puede Ajá, repetir esa rayita de arriba? O sea, de un lado va a estar negativa. es correcto. Ah, ok. Esta Y del zona de otro acá, positivo, ¿qué? sí, claro, toda esta zona va a ser positiva, de Positivo. tiempo positivo. Ah, Y ok. esta acá, la que se encuentra a la izquierda del eje vertical, vamos a encontrar tiempos negativos. Ah, ok, gracias. Ya. Entonces, Luisa, estos tiempos que vemos acá no pueden existir, al menos en lo que en nuestra concepción hasta el momento no podemos hablar de eventos que ocurrieron antes o digamos no así de esta forma, ¿sí? En la que tratemos el tiempo de una forma negativa. Estamos hablando como de viajes al pasado, incluso un poco en ese aspecto, lo cual no puede ser así. Listo, eso ocurre con la opción A. Vámonos con lo que dice la opción B. En la opción B, nosotros vamos a tener allí unas oscilaciones cuya amplitud son constantes. Ok, la persona que dijo la respuesta correcta es Norma. Norma eligió la opción C ahorita. Ella me está escribiendo. La opción C es la correcta. Vamos a ver, a seguir explicando esta opción B. Miren, ¿cuál es la amplitud de una onda? La amplitud de una onda es esa distancia que hay desde la línea de equilibrio hasta la parte más alta de la onda. Esa es la amplitud. Y aquí la amplitud es constante, no cambia en ningún momento la amplitud. Y ustedes están viendo aquí primero ¿qué les dicen enseguida? Que hay un decrecimiento de la amplitud. ¿Sí? Hay un decrecimiento de la amplitud, se los dicen allí. Sí, inicialmente esa onda recorre esta distancia de 3 centímetros suponiendo, pero esa distancia a medida que ocurre la oscilación va siendo cada vez menor. Si a partir del punto de equilibrio esa onda cada vez llega a un punto menor, cada vez a un punto menor. Entonces se va viendo que recorre cada vez menos distancia y esa tendencia va a seguir, ¿sí? Esa amplitud va a seguir siendo cada vez menor hasta que se va a presentar eso que nosotros vamos a tener allí. Sí, acá en la opción C nosotros sí vemos que la posición con respecto a la línea de equilibrio va a ir disminuyendo a medida que aumenta el tiempo. Ese es el comportamiento que estamos viendo nosotros en esa gráfica. En la opción D, ¿qué es lo que le dice en la opción D? Que ese valor de amplitud está aumentando con el tiempo. Si eso aumentara con el tiempo, lo que se vería aquí, vamos a borrar todo esto, si eso se aumentara con el tiempo, lo que ustedes verían en esa imagen es un resorte que cada vez llegara más lejos. Digamos que llega hasta aquí y luego llega hasta acá y luego llega hasta acá. Cada vez aumenta más su amplitud. Una gráfica así o una situación así sí se vería como en la opción D, pero no es el caso. El caso que nosotros estamos teniendo va a ser el de la opción C. Por eso esa es la respuesta correcta a esta pregunta. Esta sería la opción C, porque se está viendo un decrecimiento de la amplitud de la onda. Más que todo por eso. Oiga, o sea, está diciendo que aumenta al principio y va disminuyendo. Digamos que ella no es que aumenta al principio, ella parte desde una amplitud inicial y a partir de ahí es que ella va disminuyendo. Ah, ok. Profesor, o sea que Ujú. se puede decir que la amplitud se podría, Ajá. ¿Le podría qué?
No escuché allí. Angie, creo que fue Angie la que me estaba comentando. Angie, no te escucho, no sé si los demás puedan escucharte allí. Sí, profesor, que si la oscilación se puede decir que es prácticamente como la amplitud, o sea, no, o hay una diferencia entre los dos. Bueno, dependiendo de la gráfica que a ti te pongan, porque a ti te pueden hablar de longitud de onda, te pueden hablar de amplitud, te pueden hablar de frecuencia, de periodo, todo eso te lo pueden exponer en las gráficas. Entonces, acá solamente hablamos de la amplitud, ¿sí? La amplitud de una onda se puede explicar mejor con la opción B. La amplitud de la onda va a ser esa distancia que hay desde la línea de equilibrio, que es la línea que atraviesa toda la onda por la mitad, hasta la parte más alta de la onda. Esa es la amplitud, ¿sí? Esta distancia que hay de aquí hasta aquí, esa sería la amplitud. Ahí nacen otros valores como lo que es la longitud de onda, la distancia que hay entre valle y valle o entre cresta y cresta es lo que llamamos longitud de onda. Eso es lo que a mí me enreda. Porque a Luisa. veces depende Ujú. de la gráfica y a veces salen unas así y otras así. Uy, no, profesor, eso son un embolate. Bueno, miren, mi recomendación es que busquen información sobre cada una de las características de la onda. Longitud de onda, amplitud, frecuencia, periodo. Listo. Digamos que este va a ser un tema que vamos a tratar en unas próximas reuniones. Ya sé que esto es algo que les cuesta, entonces no se preocupen. Vamos a usar el tiempo que nos queda hasta el día de la prueba para reforzar este tema en específico que yo sé que les cuesta. Sí, sé que les cuesta, pero vamos a tomarnos el tiempo de que les queden claros todos estos conceptos, ¿sí? No se preocupen por eso, que vamos a tomarnos el tiempo.